Ya, y les voy a compartir la pantalla. Lo que vamos a ver hoy es un... A ver, esperen un poquito. Ahora sí. Ya, lo que vamos a ver ahora es continuar con con el compilado de ejercicios que yo le pedí al ayudante que pasara al PPT. Digo, no es una gran contribución, pero a mí me parece adecuado revisarlos en conjunto porque, como les decía, hay algunos que no se entienden bien, que hay pasos que se saltan y hay a veces que está directamente con alguna cosa incorrecta y les puede a ustedes generar dudas y prefiero aclararlas de esta forma. Y aparte los ejercicios están bien, si el tema es que a ustedes les vaya quedando claro lo que vayamos haciendo. Ahora yo me sorprendí cuando salió este ejercicio, tal vez que me haya sorprendido, es un ejercicio clásico, pero que tiene una componente que yo no vi en la parte teórica del apunte y que cuando yo vi momento de inercia no lo traté tan a fondo, se los comenté de alguna manera, pero no viendo lo que yo les pasé como documento de momento de inercia, que fue este, no lo incluí y por esa razón es que lo vamos a trabajar ahora porque ustedes tienen que saberlo. ¿Ok? Porque si no lo saben ustedes, no lo van a saber los demás. Ustedes son los mecánicos. O sea, mecánicos, aeroespaciales, civiles, tienen que saber, tienen que dominar esto. No le puedes pedir a un informático que domine esto, como a un químico. Capaz que sepan, pero no es algo que tengan que manejar necesariamente por su carrera. Aquí yo este documento que les entregué, yo lo encuentro bien detallado, con ejercicios, con cómo se resuelve y todo, pero hay un tema que no lo vimos y lo vamos a revisar ahora. En todo caso es muy sencillo. Ya. El problema entonces pone un perfil que se le llama perfil Z, capaz que tenga otro nombre. Eh, si me dan un segundito, porque tiempo tenemos, quiero buscar algo que lo tenía en mente mostrárselos ahora y se me olvidó hacerlo. Ahora hablando de esto me acordé. Hacía un detalle nomás. Pero a mí me gusta que ustedes vayan viendo ciertas aplicaciones. ¿Ven esto que está acá, cierto? Sí. Ya, muchas veces ustedes ven este panel que está acá. Este panel, en el fondo, déjame ver si lo puedo ampliar un poco. Esta es una plancha plana y fíjense que le agregan estas cosas que están acá. ¿Por qué le agregan esto? ¿Por qué le agregan estos perfiles? Fíjense en esta forma. Esta es la placa plana y después se le agrega esto. ¿Para qué se hace eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por el aire o Para no? que, Desde el punto de vista estructural. Porque aquí me voy a decir porque se ve más bonito. Puede ser. Pero no, desde el punto de vista para que estructural. en alguna dirección específica sea más rígido. Justamente para darle rigidez en flexión. Ahora, esto de aquí se aplica para que quede así. Tú puedes ver
de que si tú tratas de unir este perfil a la plancha plana, tienes muy poca superficie para adherirlo, ¿cierto? Fíjate, imaginemos que el espesor de este perfil C, o no, perfil L, que está aquí, que este perfil L sea de 1 milímetro. Imagínate, tienes un área de 1 milímetro para pegarlo al panel. ¿Cómo crees tú que te va a quedar pegado? Va a ser débil la soldadura. Va a ser débil. Y de partida no tienes ni cómo soldarlo. Este artículo que está aquí se trata de la soldadura. De la distorsión que se produce por soldadura. Y esta técnica de soldadura se llama la soldadura por fricción. No vamos a entrar en detalle de ese tema, pero no sé si hay un monito. Es algo así, pero es la soldadura por fricción, cosas que tipos de uniones que se llaman de estado sólido. Eso se ve en procesos de fabricación. Y como ven ustedes, lo que quieren hacer es soldar esta pieza que está acá, o algo como esta pieza, a este panel. Entonces, como ven, esto era 2 milímetros, no 1, perdón. Entonces, esto lo quieren unir acá por soldadura por fricción. Ahora, fíjense que esto es muy poquito. Entonces, ¿qué se hace en la práctica? Se busca un perfil. Que es lo que nosotros vamos a calcular ahora. Entonces tú dices, ¿por qué tan rebuscado? ¿Por qué queréis un perfil en Z? Si es más complicado, no tiene ningún eje de simetría ni nada. Ahora, ¿por qué un perfil en Z y no un perfil en C? ¿Quién se le ocurre? ¿Por alguna razón? Yo no lo sé, yo estoy inventando nomás. Para evitar torsión. ¿Tú crees que con esto se evita torsión? ¿Por qué se No, evitaría más torsión con esto que con el otro? no, con ese no. Por el... Oh, no recuerdo el concepto de la parte de donde aplicábamos la, la carga. Esa torsión Ah, era... el centro de corte. Sí, No, pues centro de corte, tú, a ver, cuando tú tienes flexión y tienes un perfil no simétrico, en cualquier perfil no simétrico va a tener algún centro de corte, algún punto donde va a estar el centro de corte. El perfil Z también tiene un centro de corte, así como este también tiene un centro de corte. Pero la verdad que aquí la respuesta no es técnica, es práctica. ¿Por qué elijo un perfil Z en vez de un perfil C? Para no desplazar el centro de masa. No, yo les digo, es técnica, no estructural. Para hacerlo más sencillo, si ustedes quieren unir esto de aquí a la plancha de abajo con un tornillo, ¿qué es más fácil? ¿Meter el desatornillador por aquí o meter el desatornillador por acá? Por esa. Así como está. Pues cierto. Entonces yo te voy a pasar un equipo de soldadura, ¿es más fácil por aquí o no? Sí. Sí. Hay gente que no conoce la soldadura y no tienen por qué conocerla tampoco, no es obligatorio. Pero todo el mundo ha atornillado alguna vez. Entonces tú sabes que meter la mano aquí y la herramienta es más fácil que hacerlo acá. Ahora, yo no sé aquí qué es lo que habrán hecho, no tengo idea, porque como ven aquí el monito no te dan el detalle técnico. Te dicen están uniendo esto, estos son 2 milímetros.
Quizás en la industria aeroespacial tendrán equipamiento para soldar 2 milímetros, pero pongamos el caso un poquito más estructural, más grande, y tú quieres soldar de una forma convencional. Va a ser más fácil aquí unir esto a la plancha que por el otro lado. Desde el punto de vista técnico, tú pones la plancha apoyada en una superficie recta, sujetas esta y esta aquí sobre la superficie recta y pasas tu equipo de soldadura en línea recta por aquí. Entonces, acá sería más complicado. No imposible, pero en realidad estructuralmente no te afecta ninguno ni el otro. Esa es una razón, pueden haber más. Yo estoy tratando de buscar y que ustedes vean el para qué estamos estudiando esto. Entonces no es solamente para joderlos con que vamos a encontrar la sección transversal más compleja para que ustedes tengan que calcular los momentos de inercia. Esto no es así. O sea, todo esto tiene que ver con algo práctico más allá de un ejercicio teórico. Bueno, lo primero entonces que hay que hacer. Tenemos esta viga en voladizo y tenemos aplicada una carga aquí de 10 kilonewton, que está aplicada en este punto. Esto, cierto, se va a flectar. Va a haber una flexión y voy a tener un momento, perdón, se va a flectar y esta carga P produce un momento flector, ¿cierto? ¿De cuánto vendría a ser el momento? ¿Pueden hacer ustedes el diagrama momento? Si yo tengo aquí el largo L, aquí voy a dibujar M. ¿Cómo sería el diagrama del momento flector acá? Como un triángulo. ¿Dónde está el punto máximo? En L por P. En L por P. ¿Es un triángulo de qué tipo? ¿Equilátero, isósceles? Equilátero. ¿Así? Déjame poner los lados iguales. ¿Así? Eso. No es tan equilátero, pero ¿a eso te refieres o no? Sí. ¿Y dónde está la carga máxima? Aquí. Esto es L. ¿La carga máxima dónde está? El momento máximo. Debería estar en L. El momento máximo. Debería estar en cero, ¿no? Votemos. Algunos dicen que tiene que estar aquí el momento máximo. Yo necesito participación, porque si no me quedo frenado acá, ¿no? El momento máximo está en la base, en el eje. Porque el momento en que la fuerza externa hace la mayor cantidad de momentos. Entonces tenemos el momento máximo, el momento flector máximo está en el origen, ¿cierto? ¿Cómo es la fuerza de corte en esta viga? Constante. Constante, porque es la derivada. Buen punto. Ya.
Muy bien, hasta el momento vamos bien. Fíjense que estos resultados de acá son independientes de la forma que yo tenga aquí. Este mismo momento podría haber sido para una viga o un tubo, por ejemplo, cargado acá. Voy a tener la misma distribución de momento con respecto a L. Y el momento que está aplicado aquí está con respecto a este eje. Con respecto a este eje, entonces tenemos aplicado el momento. El momento, recuerden que, a ver, esto está hacia acá. Lo voy a hacer tal como está en el apunte, por eso lo voy a dejar la flecha hacia aquí, en esta dirección. Se acostumbra, aunque no lo hacen en el apunte, a poner el momento con dos flechitas, así como está acá. Entonces aquí tenemos lo que le llama, cuando vimos flexión compuesta, esto es lo que se conocía como M, esto es lo que se conocía como M sub S. M sub S aquí. Para ver de forma rápidamente, el M sub S tampoco. Acá es la línea donde se está aplicando este momento. Esta fuerza se está aplicando acá y el momento se aplica en donde va la dirección de P por L, ¿cierto? P por L, la regla a la mano derecha, depende de los ejes, lógicamente, pero va en esta línea. Entonces, en esta línea es donde se está aplicando el momento. En los otros casos no aparece eso porque les dan a ustedes como dato inicial dónde está aplicado el momento S, este momento aquí, no la fuerza. En cambio, aquí ustedes tienen que determinar eso, pero eso no es complicado porque simplemente es mecánica estática nomás, es fuerza por desplazamiento. El vector desplazamiento es este, el vector fuerza es este que va en esta dirección, entonces el momento va perpendicular a donde se está aplicando esta carga. Entonces va acá. Pero ahora tenemos un problema. Ustedes saben que por lo que vimos en la parte teórica, este momento tiene que ser proyectado, lo voy a ver con un ejercicio que hemos hecho antes, este momento tiene que estar proyectado en los ejes principales de inercia. En este caso quizás es un poquito más claro. Acá, en los ejes principales de inercia. En esta sección rectangular, los ejes principales de inercia están aquí y acá. ¿Cierto? Porque es una sección rectangular. Pero lo primero que yo tengo que hacer en este problema ahora es poder determinar dónde están las direcciones principales de inercia. Y ese es el punto que vamos a atacar ahora. ¿Dónde están las direcciones principales de inercia? ¿Por qué? Porque esta línea no es una dirección principal de inercia y esta línea no es una dirección principal de inercia, porque no hay una simetría. ¿Ven ustedes? Entonces yo tengo que determinar una línea en la cual yo puedo definir la simetría. Y esta línea que me va a definir la simetría va a corresponder a una dirección principal de inercia. Aquí es fácil, la simetría está acá. Aquí también es fácil, la simetría está acá. Entonces son ejes principales de inercia. Y acá voy a tener que definirlos. A ver el problema, ¿qué es lo que dice entonces? Se tiene la viga en voladizo, que se muestra en la figura, determina el máximo esfuerzo debido a la flexión. El máximo esfuerzo debido a la flexión. La viga es de acero, estructural, y tiene estos datos de acero en newton milímetro cuadrado, cosa megapascales, 240 sí puede ser. 240 megapascales, 370 megapascales, es lo mismo. Diga si la carga calculada se puede considerar excesiva o no. O sea, hay que ver si nos pasamos de este límite, principalmente el de fluencia. Si una viga estructural, yo no quiero llegar a la fluencia. Entonces tengo que ver que sea menor que sigma 0.
Y aquí se da un dato, que estos datos están en centímetros, las unidades, y esto está en milímetros, el espesor del perfil Z. Entonces, el esfuerzo máximo voy a tener que determinarlo. ¿Y cómo se determina el esfuerzo máximo? Se determina conociendo el momento. ¿Dónde el momento es máximo? Acá. En este punto donde L vale 0. Pero dentro del punto donde L vale 0, tengo que saber en qué parte. Ustedes ya vieron que es la distancia que está más alejada de la línea neutra. Entonces tengo que definir la línea neutra también, que no es la misma que el eje de simetría, que es lo que me preguntaba Álvaro. Pero lo primero es definir el eje de simetría. Una vez que yo defina el eje de simetría, voy a poder proyectar, voy a dibujarlo aquí, voy a poder proyectar el momento. Recuerden que el momento dijimos que va en este sentido. Acá va el momento. Entonces, cuando yo conozca el eje de simetría, voy a proyectar el momento en sus ejes. Esto tiene que ser perpendicular acá, a esta. Entonces voy a poder proyectar en los ejes principales de inercia. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O por qué hay que hacerlo? ¿Estamos claros o no? Entonces lo primero que hay que hacer para definir esto, tenemos que identificar el centroide. O sea, este punto que está acá. No es complicado darse cuenta que está en el centro de este elemento. Ya esto está balanceado en este sentido, está balanceado, el centroide va a estar acá, pero lo vamos a calcular. Ya, ¿qué es lo que dice aquí entonces el problema? El momento flector máximo se representa en el empotramiento, como lo habíamos dicho unos minutos antes, en el empotramiento, en este sector. Acá está el momento máximo. El momento flector máximo se presenta en el empotramiento con un valor igual a P por L. Ni un problema. Donde el momento, en esta dirección, vale 10.000 newton por 1.000 milímetros, que es el largo de la viga. Como las direcciones I', aquí él estableció las direcciones I' y Z' no son direcciones principales de inercia, la fórmula de flexión no es aplicable directamente y por lo tanto se hace necesario determinar la ubicación de las direcciones principales de inercia I y Z con el valor de los momentos principales de inercia. Ok, ya tenemos el enunciado claro, entonces lo primero que tenemos que hacer para poder lograr esto es encontrar, más que eje simetría acá, voy a decir definir las direcciones principales de inercia. Y para eso tenemos que identificar primero el centroide. Ok, para hacer esto, traten de ir poniendo atención, porque esto lo tengo ya resuelto, o sea, hasta aquí capaz que no me tome mucho tiempo, entonces ustedes párenme si tienen alguna duda y la vamos a ir definiendo inmediatamente. Ok, para definir el centroide, que yo sé que está en este punto porque intuitivamente yo puedo ver, de que esto tiene no sé si ustedes se dan cuenta o no, pero lo vamos a hacer analíticamente. Lo primero que yo voy a hacer es definir un sistema de referencia. Y yo fijé mi sistema de referencia 0, 0 aquí. Porque no, se supone que no conozco el centroide de la viga y lo quiero determinar. Entonces, si se fijan, tengo también lo segundo que puedo hacer. O sea, se debe identificar el centroide. Entonces, ¿cuáles son los pasos? 1, definir un sistema de referencia. 2, ver si se puede dividir en áreas la sección. Entonces voy a dividir en 3 áreas. Esta, esta y esta. Pero ojo, que ustedes podrían haber perfectamente hecho hasta aquí, la otra hasta acá y esta acá. Da lo mismo. Ustedes definen eso. Yo decidí hacerlo de esta forma. Y para cada área
voy a identificar su propio centro de área o su propio centroide. En este caso, en esta área, el centroide está ubicado porque es un área regular, es un rectángulo, y ustedes saben que la línea central está, si yo trazo dos líneas rectas acá, es la intersección de estas líneas rectas, que coincide en la mitad geométrica de esta forma que está acá, de este rectángulo. Por lo tanto, no vamos a profundizar más en esto. Nosotros todos sabemos que acá el centro de área está ubicado en 50 en la dirección X y en 10 en la dirección Y. En el área 2 es exactamente igual. Tengo este rectángulo y esto está ubicado en la mitad de esta longitud y en la mitad de esta longitud. Si nosotros, como estamos trabajando este sistema de referencia, en la dirección X este punto vale 90, porque es 100 menos 10. En el Y esto vale 100, porque esto vale 200, entonces esto vale 100. Para el área 3 tenemos entonces, para X tenemos, esto llega aquí hasta 80, y de 80 hasta acá son 50, eso es 130, y la altura son 200 menos 10, que es la mitad de esto que está acá. Entonces ya tenemos ubicados los centros de área para cada una de las tres. Además, tenemos que para poder calcular y utilizar la fórmula del centroide necesitamos conocer el área de cada uno de estos rectángulos. El área de este de acá es 100 por 20, el área que está aquí son 20, que esta es la base, la altura son 160, porque tengo que 200 menos 20, 160, y la que está acá, que es igual a la que está acá abajo, son 100 por 20. Esa es el área 3. Conociendo esta información de las áreas y los centros, yo puedo, con esta ecuación que ya definimos en su momento cuando vimos los momentos de inercia, yo puedo entonces definir que en el eje X, el centroide, se ubica en 90, o sea, justo acá donde yo lo había puesto, y en el eje Y en 100, justo acá. Ahora, este centroide coincide con el centroide de la pieza número 2. Son coincidentes, o sea, el centroide del sistema coincide con el centroide del área 2. Acá. Bien, primer punto resuelto. Como les decía, esto se podría haber hecho de forma intuitiva, pero aquí está demostrado de forma más robusta que el punto está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder calcular los momentos de inercia? Voy a redefinir, voy a partir de 0, ya sé que el centroide está acá, en la mitad del área 2. Y principalmente para mantenerme coherente con el ejemplo del apunte, voy a definir este mismo sistema de ejes, Z' hacia acá e Y' hacia acá. ¿Y por qué les llamo prima en el apunte? Porque no son los principales, entonces él guardó la Z y la Y cuando él defina las direcciones principales de los momentos de inercia. Ya, ¿cómo hago esto? Lo primero que tengo que hacer es poder definir mi momento de inercia con respecto a Z' y a Y'. Por lo tanto, yo necesito el momento de inercia con respecto a Z', Z', y el momento de inercia con respecto a Y', Y'. Ahora, hay varias razones por las cuales yo puedo elegir el centro de acá como sistema de referencia. Y una es porque en esta pieza, como las líneas, como los momentos de inercia, pasan por el centroide, y estos, fíjense que cada una de estas tres por sí sola son simétricas, son piezas simétricas, pero esta al pasar por el centro no necesito utilizar el teorema de Steiner o el teorema de las líneas paralelas. Entonces tengo una figura geométrica menos a la cual aplicarle el teorema de las líneas paralelas. Aquí es importante ir estudiando un poco clase a clase porque lo de las líneas paralelas lo vimos acá, hicimos ejemplos y todo eso. Pero que en el fondo el teorema de las líneas paralelas decía que el momento de inercia, por ejemplo en A1, es igual al momento de inercia con respecto a este eje, más el área multiplicado por esta distancia al cuadrado.
y eso es lo que vamos a hacer ahora para poder determinar el momento de inercia de la estructura, o sea, de la sección transversal que está aquí. Entonces, el momento de inercia ZZ, espérenme un poquito, que me quede coherente nomás la nomenclatura. ¿Sí? No, este era Y. Ya, el momento de inercia en ZZ corresponde a el momento de inercia de esta figura más el momento de inercia de esta figura, pero referido al centro de área de la sección transversal. Por lo tanto, eso es el momento de inercia de esta figura más el área por esta distancia al cuadrado. Más, lo mismo ocurre con esta, el momento de inercia de esta figura con respecto a su centro, más el área con respecto a esta distancia, que está aquí. O al revés, perdón, este era 3 y este era 1. Entonces se suman los efectos de los tres momentos de inercia. La única diferencia está en que este no tengo que aplicarle el teorema de las líneas paralelas porque ya pasa por el centro de área de la sección transversal. Son coincidentes. Para el caso YY, esta es la línea YY, es lo mismo. I22 más la contribución de la sección 3, que es el momento de inercia de este rectángulo, más la distancia que tengo con respecto a esta línea de referencia, con respecto a la posición en Z, al cuadrado. Y lo mismo tengo que hacer con esta contribución que está aquí, este momento de inercia, más la contribución que hace, o sea, tengo que darlo con respecto al centro, con respecto al centroide de la sección transversal, por lo tanto es esta área que está aquí por, perdón, aquí, por la distancia al cuadrado. Ahora, evaluando, vamos a obtener estos valores que están acá. Ya, hasta aquí no hay nada distinto. Pero ahora, cuando ustedes están trabajando estas geometrías que no son simétricas o no tienen ejes de simetría, aparece un tercer concepto que es muy importante tenerlo en cuenta, que es este momento de inercia, el ZY, el Z'Y'. El Z'Y' siempre está. Lo que pasa es que es cero cuando estamos trabajando geometrías que tienen ejes de simetría. Aquí vale cero. Si estamos considerando el momento de inercia con respecto a sus ejes de simetría. Pero la estructura completa no es simétrica, entonces yo no puedo decir que es cero, tiene un valor. Y este valor se determina de forma muy parecida que en los casos anteriores. Salvo que la fórmula del teorema de las líneas paralelas es levemente diferente. No es ni z al cuadrado ni el cuadrado, sino que es el producto de z por y. Pero si no, es exactamente lo mismo. Bien, para encontrar el i de zy, tengo que sumar la contribución de los tres. Ya dijimos que este pasa por el centro, por lo tanto, no agrego esta suma del área más la distancia. Sin embargo, en las otras tengo que agregar este momento, más el área por z' y la de esta contribución que está acá, momento de inercia z' más el área por la distancia, en X y en Y. Bien, como cada una de estas tres son simétricas por los dos lados, fíjense que estos valores son 0. Por lo tanto, 0, 0, 0. Entonces, el momento z' está dado por el área multiplicado por, este es el área 3,
multiplicado por z y multiplicado por y. Y el área 1 también es z multiplicado por y. Lo que en números al final viene a ser 2000 por menos 90, porque esto va en el sentido negativo del y, más 40, porque va en positivo de los z. Y el 2000 de acá, de esta área, es menos 40 en z, va en el lado negativo del z, y más 90 porque va en este sentido. Lo que me da como resultado este valor que está aquí, negativo. Si yo lo hago al revés, por ejemplo, y' z', obtengo lo mismo. Y aquí viene el punto importante. Esto de acá, yo lo puedo ordenar de esta forma. Fíjense que este es un tensor simétrico. Aquí le saqué el 10 elevado a 3 porque eran muchos ceros, así que se lo saqué, lo dejé aquí. ¿Y qué puedo hacer con esto? Porque todavía no he determinado las direcciones principales. Lo que yo puedo hacer acá, puedo calcularle los valores propios y los vectores propios. Y esas son las direcciones principales de inercia. Entonces, para hacer eso, vamos a ir aquí mismo a direcciones principales cuando los vimos de los esfuerzos y vamos a utilizar lo que ya hemos hecho en casos anteriores. Profe, ¿Sí? acá para sacar las coordenadas hay que llevar el centro de área, el absoluto, por así decirlo, al centro de área de cada una de las barras, o al revés, el centro de área de cada una de las barras al absoluto. ¿Cuál es la diferencia? Los signos. Es que, por eso, mira, todo depende de tu sistema de eje. De aquí a acá es negativo, ¿cierto? Sí. Y de aquí a acá es positivo, en Y, Ujú. ¿o no? Sí. Si en el fondo lo que tú tienes que ver es tu coordenada en función de tu sistema de referencia. Si tu sistema de referencia establece un 0, 0 acá, todo lo que está en este cuadrante es positivo. Y lo que está en este cuadrante, los z son positivos y los y son negativos. Sí, Pero sí, ojo, sí, sí, eso lo entiendo. Mi pregunta es, yo tengo que dar las coordenadas de dónde está. A ver, ¿cómo me pregunto? Por ejemplo, la barra de arriba. Yo tengo que ir desde el centro de masa absoluto hacia esa desde barra, aquí, o desde esa, sí, desde ahí hacia arriba, o de la barra hacia acá abajo. a ver, entiendo ahora tu pregunta, pero es lo mismo. Porque si tú vas de aquí a acá, la distancia igual son negativos en Y, ¿cierto? Que no, ahí tendría que avanzar en Y positivo. No, porque tú estás viendo la coordenada. Ah, claro, si tú ves distancias, las distancias son siempre absolutas, no están las distancias negativas. De Ah, aquí a no, Puerto ya, Montt, claro, de eso. Puerto Montt para acá es la misma distancia, ¿cierto? Esa era mi pregunta. La coordenada, entonces, la que tengo que poner. Sí. Ah, ya, ya, ya. Mira, yo fui cuidadoso acá. Fíjate que puse los valores con su valor. ¿Qué es lo que pasa? Que como este valor es al cuadrado, da lo mismo. Entonces, por esa razón, los alumnos a veces dicen, el valor absoluto. Pero no es que sea el valor absoluto, sino que esto, como va al cuadrado, esto queda positivo, ¿cierto? Sí,
Sí, Ahora, por la parte de los productos. justamente, ahora, como yo sabía que hay que hacer esto, y aquí ya no da lo mismo, por eso lo mantuve en todas partes con su signo. Entonces son los valores de las coordenadas, porque sí importa el signo. Lo que pasa es que aquí siempre te va a dar positivo, porque esto siempre es un número positivo. Claro, profe. Ahí me quedó claro, gracias. Ok, entonces, para determinar esto, esta es una forma de hacerlo. Yo les voy a explicar dos formas de hacerlo, que son iguales, simplemente cambia la metodología de hacerlo. Vamos a utilizar lo que ya conocemos, y nosotros sabemos acá que esto vale y, perdón, y. ¿Se acuerdan que lo mismo hicimos con las deformaciones? Si esto no cambia, porque tanto los esfuerzos como las deformaciones, como los momentos de inercia son tensores de segundo orden simétricos. Por lo tanto, no cambia nada. Esta operación simplemente lo que hace esto es entregar los valores propios. Lo que pasa es que después nosotros le llamamos esfuerzos principales o deformaciones principales, pero son los valores propios. Entonces esto es matemática solamente. Y listo, con esto estamos resueltos. Entonces nosotros vamos a definir el eje Z y el eje Y. Yo no llego a esto. Z'. Ah, ya. Prima y prima. Y aquí, fíjense, por eso que esto es importante. Aquí viene Z' y prima. Y el ángulo aquí sí no sé cuál es el principal, porque no sé cuál es el mayor ni nada. Tendría que calcularlo. Vamos a ver qué nos da, porque esto en el apunte está hecho, pero yo esta parte no la calculé. Yo calculé todo hasta acá. Porque dije, después esto lo hago con ustedes aquí y ustedes me van a tener que ayudar con la calculadora para que trabajen un poquito. ¿Qué va aquí arriba? Z' y prima, ¿cierto? ¿Y cuánto vale el momento de inercia en I? Esta es una forma. Es la forma y está resuelta acá. Entonces, como ven, se obtienen estos valores. Conociendo este ángulo, entonces, ustedes saben dónde proyectar el momento en S. Conociendo el ángulo, esto se proyecta acá y esto se proyecta aquí. Y luego,
simplemente, ustedes ya conociendo phi, utilizan esta ecuación y encuentran el esfuerzo. Ahora, el eje neutro, recuerden que cuando no es simétrico, cuando esto no es igual a esto, ustedes pueden sacar la razón entre el momento de inercia en I y el momento de inercia en Z y determinar por dónde pasa la línea neutra, que es donde los esfuerzos son cero, o el eje neutro, que es esto que está acá. Y donde los esfuerzos son máximos es a la distancia más larga del eje neutro. Por lo tanto, eso es en A' o en A. Que esto está aquí, o esta distancia que está acá. O estos puntos se podría decir. Es aquí donde están los esfuerzos de flexión más grandes. ¿Ven? Entonces se determinan las distancias y se determina el esfuerzo de corte. Y después se compara con respecto al esfuerzo de fluencia y se ve que este es un valor bajo. Entonces, hasta acá es lo complicado. Bien, la forma de hacer lo que yo encuentro que esto está súper bien, pero quizás hay formas más rápidas. Y simplemente voy a aprovechar la definición del círculo de Moore, que es lo mismo para las deformaciones o los esfuerzos, cualquier tensor de segundo orden simétrico. Y como no tengo a mano aquí los valores, ¿alguien me puede dictar el IZ? El IZ', perdón. Bueno, como los veo colaboradores, lo voy a ir a buscar yo. Y el otro es 9800. Y este de aquí era 40, si no me equivoco. No, 14.400. 14.400. Y ningún ángulo acá, este es 0. Ya. Entonces me dice que los momentos de inercia principales son estos que están acá. Y el ángulo es menos 22,127. Ya, ¿cómo se interpreta eso acá? ¿Se podrá copiar y pegar esto, no? Vamos a ver. ¿Cuál es mayor este? 45, 215, y este es 39. Y el ángulo aquí me dio menos 22,127.
Ya, aquí tenemos una sola diferencia con respecto al apunte, y vamos a tener que descubrirla. Este ángulo de acá, que en el apunte da positivo. ¿Los otros valores nos dan iguales o no? Profe, ¿Sí? eso es que a veces teníamos problemas con eso por los signos dentro del arco tangente. Sí. Por eso quiero que lo aclaremos ahora, ¿cachai? Por si hay algún problema después, tenerlo claro. Porque si esto fuera negativo, este ángulo tendría que ir para arriba, ¿cierto? Z' es mayor que Y', esto estamos bien. Profe, ¿Sí? pero interpretando el signo significaría que yo, mi nuevo eje, tengo que desplazarlo en sentido horario con respecto a mi eje antiguo, ¿o no? Es que el positivo va hacia acá, porque este es ZY, ¿cierto? Sí, Entonces este ángulo tiene que ir hacia acá. por eso ese desplazamiento ahí, ese es positivo. Sí. Ah, Ya, a pensar. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Pueden calcular esto ustedes mismos o no? Porque yo lo saqué del círculo de Moore. Esto de aquí necesito que calculen. Da negativo, da menos 22,127. profe, es que igual, em, viéndolo así, igual lo hubiera desplazado en ese sentido, interpretándolo como horario o antihorario. Quizás por eso hay una diferencia. Pero cuando tú tenías un eje X aquí, XY, por ejemplo. Ya ahí en ese caso me hubiera movido en sentido horario porque mi ángulo era negativo. Ah, espérate, no, 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 no. Sí, está bien. Porque es el Z' hacia el Z. Entonces, ¿este cuánto se traslada de aquí a acá? Es 22 en sentido horario, no sería negativo. Claro, o sea, fuera más 22 desde aquí a acá. De Z a Z'. Entonces está bien que aquí aparezca menos 22.
Da igual en este caso, porque lo que tenemos que hacer nosotros después de esto, que sabemos que este ángulo son 22, es proyectar con 22 hacia acá y después el complemento hacia acá. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya, con eso el tema queda resuelto. Yo sé que yo me confundí acá porque a estos tipos les da, ponen aquí, en vez de poner con el signo, lo dejan con absoluto. Por eso hay que tener ojo con estas cosas, porque si tú lo calculas, tal como lo hicimos nosotros con estos mismos números, ¿cierto? Y está el mismo orden, ¿cierto? Profe, ¿Sí? es de Z' a Z, ¿cierto? Ujú. Ya. A ver, el IZ nos dio igual. Sí. Perdón, aquí esto es I. IZ 39,36. Ah, no, los tengo al revés acá. Hay una diferencia aquí. O yo copié mal. Cuarenta y cinco, 215. Y la otra son 39, 449. Eso está bien, ¿cierto? ¿Ven aquí o no? Ah, no, pues, estos son los primas. Ah, estábamos bien. 45 y 39. 45 y 39. Ya no estamos bien. En todo caso, estos aquí por 10 elevado a menos 3. En el círculo de Moore, el ángulo se mide de aquí hacia allá, ¿cierto? De aquí hacia allá y es 2 veces el ángulo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, de aquí hacia acá son 22. Entonces, de acá hacia acá son menos 22. Entonces, nosotros como venimos del prima hacia el principal, son menos 22. Del prima hacia acá. Entonces, este ángulo vale 22 grados. El signo me dice hacia dónde me tengo que ir. Entonces, por eso está ubicado acá. Si fuera positivo, este Z estaría hacia acá. ¿Se entiende o no? Bueno, si no, denle una vuelta después. Sí, profe. Lo importante acá es que ahora tienen todos los pasos para este problema. Ahora, yo no lo voy a seguir resolviendo, porque ya después es lo mismo que nosotros hicimos en clase y que está grabado y todo este cuento, y tienen PPT donde hicimos este problema, que es el mismo que hicimos paso a paso, reemplazando aquí, determinando dónde está el punto más alejado. Pero justamente en este problema, me vi con que no tenían todas las bases para poder calcular los momentos de inercia
principales. O sea, faltaba esta parte que está aquí. Entonces esto lo voy a marcar. Ya. Lo voy a marcar acá. Y fíjense en este detalle. Entonces después, yo lo que no entiendo es que en el apunte toda esta información no estaba. Así resuelven el problema y simplemente ponen los valores. Entonces yo lo que quería evitar era que ustedes estuvieran dándose vueltas para tratar de adivinar el cómo se calculaban estos valores. Ya porque de partida este de aquí no hubiesen sabido cómo calcularlo y cómo pasaban de aquí a acá tampoco tenían esa información. Entonces eso es lo que yo quise hacer en esta clase para evitarles una pérdida de tiempo. Puede que lo entiendan, puede que no lo entiendan, pero por lo menos saben que tiene una explicación y una razón. Ahora, esto se ve o no se ve en clase, da lo mismo, porque tienen que saberlo igual. Pero como les digo, este es un tema de ingenieros mecánicos, de ingenieros aeroespaciales, de ingenieros civiles, de ingenieros estructurales en general. Y estructurales me refiero, cualquiera se puede dedicar a estructuras mecánicas o civiles, cualquiera de los que tenga esta formación. Entonces, como les digo, si no lo saben ustedes, ¿qué esperan de los demás? Entonces tienen que saber hacerlo. Ahora, hay veces que los contenidos no están, los buscan. Yo les dejé dos links acá. Este de aquí, para que ustedes cuando tengan un tiempo y quieran estudiar y no les gustan mis explicaciones, lo ven del colega indio acá. Entonces aquí tienen el mismo problema con otros números y él muestra paso a paso cómo resolver los momentos de inercia. Pero aquí no se meten los principales, no calcula los principales ni nada. Simplemente calcula la primera parte que hicimos nosotros, que fue con respecto a este eje y con respecto a este otro eje. Entonces aquí lo tienen en un video de unos 10 minutos más o menos. Si no les queda claro cómo lo hice yo, lo van a tener claro acá y esto lo pueden repetir las veces que ustedes quieran. Y luego, esta otra de acá, ustedes pueden sacar el centroide, perdón, los momentos de inercia, fíjense, acá sale el XY, si ustedes ponen el H, ¿cuánto era? Pongamos 100, el B eran 20, les van a aparecer los momentos de inercia y aquí este momento de inercia XY vale 0. ¿Por qué? Porque esto ya está representado en sus direcciones principales. Entonces, si esto ya está representado en sus direcciones principales, es lo mismo que en el círculo de Moore. Los esfuerzos de corte valen 0. Entonces, los momentos, llamémoslo entre comillas, de corte, también valen 0. Entonces, acá, por ejemplo, si yo le pongo un ángulo, qué sé yo, de 15 grados, hay esa distancia D también, por ejemplo, cuando ustedes quieren usar Steiner, qué sé yo, les va a aparecer, no aparece acá. Pensé que iba a aparecer los tres momentos. A ver, voy a jugar aquí nomás, esto no lo he visto. Ah, ya, esto es con respecto a X, con respecto a Y. Ah, ya. Entonces ustedes ponen la distancia D, que en el fondo viene a ser lo de Steiner. Con respecto a este eje no cambia. Ah, aquí está, ya. Rotado con respecto al centroide. Entonces aquí les aparece, cambian los ejes, V y V, que en el fondo viene a ser, si este era X, perdón, este era X y este es Y, esto rota, el X rota al U y el Y rota al V. Entonces les queda aquí un V.
Entonces aparece cuando trabajando en otros ejes, les va a aparecer esta componente del momento de inercia. Y en esta punta acá tienen toda la teoría. Fíjense, acá aparece esta ecuación que les di yo, cuando son los X, Y, los principales, para los ejes rotados, y listo. Entonces la información complementaria se las entregué ahora y con material que aquí ustedes pueden dar vueltas, jugar. No me había fijado que podía extender esto. Bueno, aquí lo pueden hacer todo. X' y prima. Rotado en un punto. Bien, ya, aquí está el tema resuelto. Como les digo yo, esto no lo había visto, no tenía bien desplegado esto. Lo tenía hasta ahí, ¿no? Bien, aquí aproveché de pasar un poco más de momento de inercia. Entonces ahora ya tienen cómo resolver este problema o cómo entender su resolución. Bien, ¿dudas hasta ahora porque vamos a pasar a las vigas? Bien, si no hay ninguna duda hasta ahora, seguimos avanzando. Con respecto a las vigas tampoco me voy a extender demasiado. Esto sí lo saben hacer, ya lo han hecho. Bueno, ahora me dijeron un par de disparates algunos, pero me imagino que de aquí al certamen van a estar a punto ya. Lo primero que hay que hacer para determinar el momento flector y el momento de corte es determinar las reacciones. Imaginémonos que en este problema aquí lo que se solicita, bueno, justamente se solicita dibujar los diagramas de momento y los diagramas de corte. Entonces, lo primero es determinar las reacciones. Aquí este apoyo significa que tengo una reacción hacia acá, una reacción hacia acá, y aquí tengo simplemente un apoyo simple. Esta fuerza que está acá, distribuida, yo la puedo, para determinar las reacciones, reemplazar por una fuerza aplicada en el centro de la viga. Dado que la distribución es rectangular, esto yo lo aplico directamente en la mitad. Si esta distribución fuera triangular, tengo que ubicarla en el centroide, que está a 1/3 de la base. ¿Okay? Allí es importante que ustedes sepan determinar el centroide para ubicar dónde está la carga aplicada. En este caso está acá al medio, entonces lo aplico acá. Bien. Para determinar entonces las reacciones, tengo que la reacción en A más la reacción en B menos Q por L, que viene a ser la concentración de la carga, es igual a 0. Y para determinar el momento, voy a trabajar con respecto a A y determino RB con respecto a L positivo, porque con la regla de la mano derecha el pulgar va hacia afuera de la pantalla, menos, por lo mismo por la regla de la mano derecha, va hacia el otro lado, tengo la carga Q y lo tengo que multiplicar, bueno, la fuerza es Q por L, y la tengo que multiplicar por L medios. O sea, esto a mí me gusta reescribirlo de otra forma. Hay gente que lo encuentra redundante, pero físicamente, esto es como un poco como las tablas de multiplicar. 2 por 3 no es lo mismo que 3 por 2. El resultado es el mismo, pero conceptualmente es distinto. 2 por 3 es 2 veces el 3. 3 por 2 es 3 veces el 2. Entonces, el resultado es lo mismo, pero conceptualmente hay una diferencia. Y aquí lo que significa esto es que el valor QL yo lo estoy multiplicando por L medios. Porque QL es la fuerza y L medios es la distancia. Ahora, si tú escribes QL cuadrado medios, lógicamente es lo mismo y está bien. Pero en las etapas de formación, yo prefiero que ustedes tengan visualizado, esta es una enseñanza visual, de qué es lo que está ocurriendo acá. Fuerza por la distancia. De esta forma, si nosotros lo resolvemos,
nuestro sistema de ecuaciones, podemos encontrar de partida que la dirección horizontal era 0, y después tenemos que RA y RB son iguales, cosa que era de esperar, y ambas valen la mitad de la carga distribuida, que es Q por L. Bien, una vez que nosotros tenemos resuelto las reacciones, es cuando empezamos a dibujar nuestro diagrama de momento flector. Y para eso nosotros vimos que vamos a determinar acá, o sea, ya tenemos las reacciones. Las voy a copiar mejor. Teniendo las reacciones que están acá, yo puedo, ahora, al hacer un corte, en una parte antes en cualquier parte, la verdad, de la viga, yo tengo que hacer nuevamente mi diagrama de equilibrio. La reacción, aquí voy a dibujar una flecha, QL medio, tiene que estar en equilibrio con la fuerza que se está aplicando. Acá, QL medio, que está aquí, Q por X es esta carga que está aquí, porque está en cualquier punto X de la viga, menos, esto va hacia arriba, esto va hacia abajo, esto va hacia abajo, menos V igual a 0. Por lo tanto, V vale, simplemente despejándolo acá, Q por L medios, que es la reacción que está acá, menos Q por X para cualquier valor de X, entre 0 y L. Fíjense que la relación de acá es una ecuación lineal. O sea, si yo puedo seguir descomponiendo acá, está descomponiendo, ordenando, esto me queda Q por L medio menos X L medio menos X. Entonces fíjense bien que aquí yo puedo ir evaluando ahora. Mi viga va entre 0 y L. Si yo miro esta ecuación, si yo reemplazo en 0, o sea acá, esto vale Q por L medio. Y si yo reemplazo en L, esto vale menos Q por L medio. ¿Qué otra cosa yo sé? Yo sé que esto tiene una distribución lineal. O sea, cuando yo tenga que dibujar mi diagrama de momento, perdón, mi diagrama de corte, acá va X. Y aquí va L. Yo sé que esta línea es recta, porque esta es una distribución lineal. Bien, entonces llego hasta acá, tengo estos dos puntos, y como es una línea recta, yo puedo trazarla con una regla directamente. Yo sé que hay un punto que corta el 0. Ahora, no es difícil visualizarlo, porque el punto que vale 0, esto vale L medio. El valor de la fuerza de corte vale 0 en la mitad. Luego vamos a hacer lo mismo para el diagrama de momento. Vamos a hacer la sumatoria de momentos. Tenemos el momento que está acá, en sentido positivo. Vamos a aumentar con respecto a este punto, al punto que está aquí. Tenemos luego en negativo QL medios por X. Y luego en positivo tenemos Q por X por X medio, que es la mitad que se está aplicando acá. Y todo eso igual a 0. Voy a despejar M de acá y fíjense que ahora tengo una ecuación cuadrática. Por lo tanto, la forma que va a tener mi diagrama de momento va a ser parabólica. Y yo tengo que definir, primero evaluar en los extremos, en 0 y en L, esta ecuación,
Y tengo que determinar el punto de máximo y el punto de mínimo si es que hubiese, porque es una cuadrática. Entonces aquí tengo mi diagrama de momento, evalúo en 0. Si evalúo en 0, el momento vale 0, porque aquí está multiplicado acá. Si evalúo en L, mi momento vale 0, o sea, en los dos extremos los momentos son 0. Y esto tiene que tener un máximo. ¿Cómo determino el máximo? Yo ya sé, y aquí es donde vienen las relaciones que son importantes. La derivada del momento con respecto a x es igual a v, ¿cierto? ¿O no? Sí, cuando el B es 0. Cuando el v es 0. Entonces ahí está el máximo y eso era en L medio. Y aquí tengo mi punto. Entonces después yo puedo trazar una parábola directamente, como se muestra acá. Así que tengo mi punto máximo en L medio. ¿Y cuánto vale el máximo? Bueno, reemplazo L medios acá y voy a llegar que el momento máximo vale Q, L cuadrado partido por 8. Entonces no se olviden nunca de estas relaciones porque son de bastante utilidad. O sea, si yo puedo hacer varias cosas con esto, aparte de verificar dm a dx es igual a b. ¿Se cumple esto? Fíjense, si yo derivo esto, me queda QL medios, lo que está acá, menos Q por X. Entonces se cumple, y con esto yo puedo verificar de que la derivada de m con respecto a x es igual a la fuerza de corte. Bien, acá hay otro problema que también ustedes ya lo tienen resuelto, yo se los dejé de tarea en algún momento, que es encontrar, lo hice cuando vimos la ecuación de la curva elástica, tienen que encontrar acá el momento max también, el diagrama de momento y el diagrama de corte, de fuerzas de corte. De la misma forma que en el caso anterior, tienen las reacciones, eso no hay ningún misterio para resolverlo, y luego ustedes tienen que determinar los diagramas de momento y de fuerza de corte, y para eso tienen que hacer un corte antes de la fuerza aplicada y después de la fuerza aplicada, entonces tienen dos tramos, entre 0 y A, y luego entre A y L. Aquí está entre 0 y A. Fíjense, nuevamente, la derivada de esto, de m a dx, es la fuerza de corte. Y en el otro tramo pasa lo mismo. La derivada de m viene a ser p por a partido por l, porque está una constante, entonces esto vale 0. Entonces menos p por a por l. La derivada de m a dx es igual a b. Finalmente, graficando, les queda esto que está acá. O sea, tienen la reacción en este punto y en este otro, tienen la fuerza de corte y después tienen el momento flector. Aquí es una distribución constante, porque la derivada de esto es una línea recta, es una constante. Luego tienen una caída brusca en el momento de corte. Y luego tienen otra constante negativa, porque esta curva de acá, esta línea recta, la pendiente es negativa porque va disminuyendo. Entonces tienen sus dos diagramas. Ahora, ¿qué limitaciones tiene todo esto? ¿Qué nos falta? Nos falta poder calcular, yo puedo calcular aquí el momento máximo. El momento máximo está dado acá. ¿Cómo puedo calcular la deflexión máxima? ¿Cuánta es mi distancia máxima en este momento, donde el momento es máximo? El desplazamiento máximo que va a tener esta curva acá. ¿Cómo lo puedo determinar? Esto no lo puedo hacer. Con la ecuación diferencial. Con la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial es un complemento a esto que nosotros estamos viendo acá. Es lo que nos permite a nosotros determinar cuánto bajó esto. Hasta aquí solamente podemos ver dónde está el momento máximo, pero muchas veces nosotros queremos saber cuánto es esa deflexión. Entonces para eso hay que combinar con la otra teoría que vimos.
Pero aquí en estas clases de esta semana no les voy a hacer ejercicios de eso porque eso lo hicimos ya anteriormente. O sea, y les dejé ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, creo que eso lo profundizamos bastante. Ahora falta que ustedes lo estudien también, porque si no, no se logra nada. No sé si esto fue en flexión 4 que vimos esto. Sí, en ese fue. Entonces yo creo que esta clase fue bien densa en cuanto a contenidos. Entonces aquí tienen, por ejemplo, las deflexiones. Este ejercicio, que ya les di el resultado, y varios ejercicios resueltos que están acá. O sea, propuestos, pero que están resueltos en este libro, que yo creo que ustedes lo pueden encontrar más rápido que lo encontré yo. Entonces son complementos que ustedes tienen que saber aplicar acá. Bien, yo quise ponerles esta otra PPT que está acá porque en realidad esto simplemente es para que ustedes vean, dicen, pero ¿cómo un cambio tan brusco? Bueno, en realidad estos cambios no son tan bruscos, porque las cargas puntuales, como aparece aquí aplicadas, son simplemente una simplificación de cargas reales. O sea, tú no haces una aplicación de una fuerza en una línea realmente infinitesimal tendiente a cero. Puede ser chica, o sea, uno lo aproxima con una línea puntual, pero en realidad hay una distribución de carga. Entonces, esto al final te queda un cambio no tan brusco en esta zona de transición, sino que te queda un poco suavizado. Incluso no tiene por qué ser recto hasta acá y acá, porque la distribución de cargas tampoco tiene por qué ser de esta forma, sino que puede tener una forma redondeada y esto también ser redondeado. Quizás en un próximo apunte habría que mejorar también esto, la distribución no termina así abruptamente, sino que todo esto viene con cambios más suaves. ¿Ok? Para eso es este diagrama, para que simplemente puntos de vista prácticos en realidad se aproximan por una carga puntual realmente aplicada en una línea o en un punto, pero en realidad todo esto se aplica en alguna superficie. Eso se ve en sólidos 2 en todo caso con las teorías de contacto. Bien, yo creo que ya todo esto es más de lo mismo. Aquí simplemente tengo una reacción y un momento. Esto, la verdad que está resuelto ya en todas partes con estos ejemplos. Yo simplemente lo único que quiero destacar es el efecto de la derivada. Fíjense, dm a dx es igual a b. La derivada de dm a dx me queda simplemente qx y eso tiene es la fuerza de corte. Entonces me queda en este caso una relación de esta forma. Aquí está el máximo, el corte máximo y el momento máximo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, donde está aplicado el momento máximo, no está la deflexión máxima. ¿Dónde está la deflexión máxima aquí? En el medio. En el medio de la deflexión máxima, acá. O sea, esto bajaría así, En L. en L. En L. No hay ningún apoyo aquí. Entonces, si yo cargo esto, imagínense un avión, esto bajaría así. Entonces la deflexión máxima está aquí y el momento máximo está aquí. Entonces, no siempre el momento máximo está asociado con la deflexión máxima. Aquí el momento máximo está acá y la deflexión máxima también está aquí. Aquí coinciden, pero aquí no coinciden. Aquí el momento máximo está acá y la deflexión máxima está aquí. Entonces depende de los apoyos. Bien, y este otro se ve feo, pero no tiene ninguna ciencia. Aquí la única dificultad técnica es que la fuerza, como esta es una distribución triangular, no está aplicada en la mitad, sino que está aplicada en un tercio, desde la base hasta acá. O sea, si estos son 2 metros, esto está aplicado a 2 tercios desde aquí hacia allá. Y esa es mi resultante y la que tengo que aplicar yo cuando tenga que hacer mis cálculos de diagrama de momento y diagrama de corte. De aquí está resuelto, pero aquí, como les digo, no hay ningún... Es más complejo en el sentido que tienen más trabajo porque tienen más tramos.
pero, pero en realidad no hay nada complejo. Bien, ¿alguna consulta? Yo les voy a dejar planteado ahora un problema para mañana, que vamos a trabajar mañana, pero si tienen alguna consulta aprovechen de hacerla ahora. Profe, yo le quería preguntar si hay una posibilidad de que empecemos un poco antes la clase de mañana, porque a las 11 en punto empieza el test de dinámica. ¿Y para qué quieres partir antes entonces? Si la clase de las Porque a 10. veces, porque a veces nos pasamos un par de minutos. Mm, mm. Nos pasamos un par de minutos porque ustedes me dejan nomás, pero si tienen test no nos vamos a pasar. Ah, ya. Bueno, profe. En todo caso, por ejemplo, yo ahora estoy listo. Esto lo estoy adelantando, esto es de mañana. Bien, parto con este problema. O sea, no es que lo vayamos a resolver en ningún caso, ¿no? Pero el problema que hablamos desde la introducción al curso y lo conversamos en la clase de ayer. Este problema, ustedes ya saben que esto colapsó acá en esta zona y lo que nos interesa a nosotros es poder calcular los esfuerzos que hicieron que esto colapsara. Entonces, lo primero que nada es que yo tengo que identificar aquí cuáles son mis fuerzas. Entonces, fíjense que este es un problema que tiene fuerzas actuando en distintas direcciones. Esta es una mirada lateral. Entonces se ve que acá hay un cable y visto de la parte frontal, se ve que este cable está conectado acá. Entonces esta grúa, hay una fuerza que va en este sentido. Entonces, que acá no se ve, o sea, aquí la fuerza va hacia acá, pero esta fuerza viene hacia afuera de la pantalla. Entonces, esta fuerza, para poder analizar esta viga, yo tengo que aprender a ver cómo la abordo, cómo voy a transformar esto. Entonces, aquí si se hace una simulación, fíjense que aquí la fuerza le ponen una componente en Z y una componente en Y. O sea que está bien, porque tiene una componente en Z y tiene una componente en Y, que es la que está acá. Y aquí se restringe esto en todas las direcciones. Esto se considera como empotrado. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en detalle, acá hay un pistón que impide la rotación. O sea, esto yo lo puedo frenar e impedir esta rotación. Entonces no hay rotación en ningún sentido y tampoco hay desplazamiento de este punto. Por lo tanto, yo podría considerarlo como empotrado. Entonces yo quiero que ustedes vean que después para nosotros, para poder analizar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una fuerza aplicada en este punto, pero esta parte de aquí no me interesa, porque esta parte no se deforma, quizás es lo suficientemente rígida. El problema lo tengo acá. Entonces esta parte me está estorbando para el análisis. Entonces yo decido, en vez de poner la fuerza acá, trasladarla para acá. ¿Está bien eso o no? Esta fuerza que está aquí, yo digo, perfecto, esta fuerza va a ser la misma, pero la voy a aplicar aquí. Lo mismo, vista desde este lado, esta fuerza está acá. Lo voy a poner aquí. ¿Qué saco yo con eso? ¿Puedo hacerlo o no? Tengo mis fuerzas acá y yo las traslado aquí.
¿Puedo o no puedo? Entonces tengo un componente en Y, tengo una fuerza, entonces un vector de fuerza. Vector de fuerzas con una componente en Y y una componente en Z. Y lo llaman con una J, con una raya ustedes, ¿cierto? J más XY. Tengo este vector aplicado acá. Ya, teniendo esto yo igual lo puedo proyectar. Tengo una proyección sobre este eje y tengo una proyección sobre este otro eje. Por lo tanto, yo puedo, aquí voy a cambiar los colores, lo voy a poner rojo, la descomposición de esta fuerza. Y tengo la misma flecha después para acá, que es mi descomposición. Entonces, en vez de trabajar con esto que está acá, voy a trabajar con sus componentes, porque me facilita más desde el punto de vista algebraico. Da lo mismo, pero algebraicamente es más fácil. Entonces, esa es la descomposición, o la proyección, mejor dicho, de la fuerza en sus componentes Y y en sus componentes Z. Bien, ¿qué falta aquí? Para resolver el problema. ¿Está bien lo que hice yo de trasladar la fuerza de aquí para acá? A mí me genera una duda, profe. ¿Es exactamente la misma magnitud de la fuerza? Sí, pues eso lo vieron en mecánica, ¿no? Lo vieron en física y en estática. Pero, por ejemplo, si uno hace el momento con respecto a la base, ¿no serían equivalentes, por así decirlo? Ya bien observado, pero nunca te han enseñado esto. Es mi pregunta, no que usted lo esté afirmando, te estoy preguntando. Entonces yo moví la fuerza de que está aplicada aquí, la moví para acá. Así, tal cual. Y de este mismo punto la moví para acá. De aquí a acá. Trasladé la fuerza. Nadie puede contestar esto. Tiene que agregar una cupla. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que es una cupla? El efecto del momento que estaba haciendo la fuerza aplicada en el punto de arriba. O sea, esta misma fuerza por esta distancia, ¿cierto? ¿O no? Sí, o sus Sí, componentes igual. Me queda bien fea, pero espero que ustedes entiendan. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, ¿y por qué la pongo en esta dirección arbitraria? Porque no tengo la menor idea
en qué dirección está, porque tengo que hacer un cálculo vectorial. En forma vectorial, ¿cómo es el momento? ¿Qué operación vectorial calcula el momento? ¿El momento cuánto vale? R cruz F. R, por escribirlo como vector C. El momento es igual a R cruz. ¿Qué cosa? F. ¿Y cuánto vale R? Es este vector. Bueno, claramente esto no es el mejor programa para dibujar, pero lo importante es que se entienda. En una pizarra no hubiese podido dibujar la grúa tampoco, así que... Bien, aparece un momento. Aplicar el momento acá. Entonces, este momento, ¿en qué dirección está aplicado? ¿Puedo saberlo a priori o no? Esta distancia, ¿qué ejes tiene? XZ. XZ. XZ solamente, ¿cierto? Entonces R va a ser igual a Rx. ¿Qué es lo que quiero demostrar con la clase de ahora? ¿Qué es lo que quiero mostrar yo con esto? Quiero demostrarles que ustedes están en tercer año y que son capaces de calcular el por qué falla una grúa. Entonces los dentistas en tercer año saben sacar un diente, saben hacer una tapadura. Ustedes saben calcular una grúa, cuando les pregunten, porque generalmente uno no tiene idea de lo que es capaz de hacer. Claro, lo estoy haciendo yo ahora, pero me imagino que ustedes se sienten capaces de hacerlo con lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué me dijeron? No, XZ, ¿cierto? Sí. Y esto entonces, esto era JK, la fuerza. Y abajo RZ. Y abajo aquí es RZ, perdón, espérate. Aquí estamos bien, ¿cierto? Esto es JK y esto es IK. Sí, pero el subíndice del R. Ah, perdón. Ya, entonces aquí quedaría como resultado, ¿en qué componente está el momento? ¿Se puede saber eso o no? ¿O hay que hacerlo? ¿Da en IJK o da solamente en JK la dirección del momento? Bueno, eso no importa, porque no lo vamos a resolver de todas maneras. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Resulta que, fíjense en estas fuerzas que yo descompuse. Esta fuerza que está aquí, ¿qué me produce en esta viga?
tracción, flexión, compresión, ¿qué hace? O perdón, ¿esto me hace una carga de flexión o una carga de torsión o una carga axial? Esta fuerza que está aquí. Una flexión. Una flexión, ¿cierto? Y esta componente que está acá, ¿qué produce? Que es esta que está aquí. Una compresión. Una compresión, ¿y qué más? Torsión. ¿Por qué? Si esto está aplicado acá en el eje. Otra flexión en otro eje. Otra flexión en otro eje. Y lo que ocurre es que esto nosotros no lo descompusimos como corresponde, porque esta fuerza que está aquí no pasa por el eje central. Entonces, esta fuerza yo podría descomponerla en el eje central y me quedaría una carga de compresión, como bien me dijeron ustedes, y una carga de flexión. Entonces, esta carga que está aquí, que se ve reflejada aquí, me va a producir flexión. Voy a tener flexión en este eje, en el plano en el plano ZX voy a tener flexión. En el plano ZY voy a tener flexión producida por esta. O sea, tengo flexiones en dos ejes, más compresión y la torsión que me la produce. ¿De dónde sale la torsión? Del momento, ¿no? Del momento. Pero ahora este momento, ojo, este momento puede que me produzca torsión y que contribuya también a la flexión. Por eso es importante saber en qué eje está trabajando. Tienen los tres ejes el momento, profe. Tiene los tres ejes. Entonces tengo que descomponerlo en los tres ejes. Y en un eje me va a aplicar torsión. Entonces me preguntas ahora, ¿qué componente causó la falla? Porque todos estos me generan una contribución. ¿Ven? Ese es el desafío. Descomponer este momento en los ejes y descomponer todo en ejes. Y después hacer el cálculo de los esfuerzos. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Determinar el tensor esfuerzo, porque aquí hay esfuerzos de flexión que van a apuntar en la dirección longitudinal de la viga, van a haber esfuerzos de corte y van a haber esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción, porque es flexión. Entonces, van a analizar una sección transversal, porque este artículo ustedes lo tienen el dibujo, una sección transversal, y van a poder determinar en qué parte de la sección transversal están el estado de esfuerzos más alto. Es largo esto. Así que vamos a partir con esto, en la clase de mañana. Un caso muy simplificado, en el cual tengo una carga P, que la voy a llevar al centro, y me va a generar un momento de 400 por P, y tengo una carga axial. Entonces tengo P aplicado en este sentido, esta carga axial y este momento. Y vamos a determinar la carga axial, la fuerza de corte, el momento torsal y el momento de flexión. ¿Estamos? Eso es para la clase de mañana. Bien, eso sería todo. Nada, espero que estén bien, estudien para dinámica, espero que les vaya bien. Sepan que en un futuro ustedes van a estudiar dinámica de sólidos, porque están viendo dinámica de cuerpos que no se deforman y estática de cuerpos que se deforman. Pero en un futuro tienen que ser capaces de ver cuerpos que se deforman mientras se mueven. Entonces ahí tienen la dinámica de sólidos, así que aprendan bien las dos cosas porque después se les van a juntar. Eso es para darles ánimo nomás. Bien, Gracias, profe. que estén bien. Vamos a detener la grabación.